Y hoy vamos a ver un par de ejemplos con la distribución de Gumbel. Vamos a ver las ecuaciones y vamos a desarrollar una de las ecuaciones para poder encontrar el valor de la variable aleatoria. Em, Primero está aquí, se muestra la función de densidad de probabilidad de Gumbel, ¿sí? Que está en función de sus parámetros de escala, el cual está definido por alfa, y está en función de la desviación estándar, así como el valor de pi. Y después también tenemos otro parámetro, que es el de localización, que se presenta en esta parte de la ecuación, y está en función del valor media, de la media de los datos, y del valor del parámetro de escala que acabamos de obtener. Y la segunda ecuación es la función de distribución acumulada, en la que también intervienen los mismos valores o los mismos parámetros que acabamos de comentar. El que nos faltaría comentar es precisamente la variable aleatoria. Vamos a darle lectura al ejemplo con los datos y dice que de una serie de 55 caudales, el caudal diario máximo de cada año se ha calculado con una media de 21.97 metros cúbicos por segundo y una desviación típica de 13.97 metros cúbicos por segundo. La primera pregunta sería, ¿cuál será la probabilidad de que el día más caudaloso del año, el caudal supere el valor de 60 metros cúbicos por segundo? Y la segunda pregunta sería el caso inverso, calcular qué caudal se superará un 1% de los casos. Entonces, como ya habíamos comentado, tenemos como datos, ¿sí? Ya definidos la media y la desviación estándar y calculamos los parámetros de tanto de escala como de localización. El de escala en el de escala sustituimos la desviación estándar y con ese valor, con ese dato, obtenemos alfa, que sería 0.09180, y el de localización, el parámetro de localización está en función de la media, que ya la conocíamos, que es 21.97, así como parámetro de escala que acabamos de obtener, y nos da un parámetro de localización 15.6851. Y entonces, lo que resta por hacer es aplicar la expresión de la función de distribución acumulada. En este caso, podemos observar que ya contamos con nuestra variable aleatoria, que son 60 metros cúbicos por segundo, y el parámetro alfa, así como el parámetro mu, nos da un total de 0.9830 de probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de que se supere un caso mayor será 1 menos el valor que acabamos de obtener, que sería 0.0169, y entonces esto nos da que la probabilidad de Y que sea mayor de 60 metros cúbicos por segundo es igual a 1 menos la probabilidad de Y menos o igual, menor o igual que 60 metros cúbicos por segundo. Recordar que la función de distribución acumulada nos da valores a la izquierda. Por eso, dado que la pregunta es cuál será la probabilidad de que sea mayor, entonces restamos la unidad. Por eso obtenemos 0.0169. Para el caso inverso, tenemos que calcular qué caudal, en este caso, será qué caudal se superará un 1% de los casos. Y si el caudal se supera un 1% de los casos, entonces, digamos, esto sería a la derecha de nuestra probabilidad, de nuestra curva de distribución acumulada. Y entonces a la izquierda, que es lo que calcula las expresiones que acabamos de definir,
tenemos como probabilidad 0.99. Y entonces calculamos, bueno, ya conocemos los parámetros mu y alfa, ¿sí? Y podemos con esto resolver la ecuación de la siguiente manera. Lo primero que vamos a observar, bueno, aquí tenemos la expresión que queremos despejar, porque finalmente la pregunta nos pide el valor del gasto, en este caso el valor del gasto que requerimos conocer está precisamente representado por el valor de y, conocemos alfa, conocemos mu, y entonces paso a paso vamos a empezar a utilizar los logaritmos naturales, ¿sí? Que tenemos aquí en el recuadro a la derecha. Y lo primero sería multiplicar ambos lados de la expresión para que no se altere por el logaritmo natural, lo que se presenta en el segundo renglón. Y entonces podemos, o cuando sabemos que precisamente el logaritmo natural del exponencial es la unidad, entonces aquí podríamos considerar que existe precisamente la unidad. ¿Sí? Una vez que hicimos la operación anterior, volvemos a utilizar los logaritmos naturales de la misma manera y entonces tenemos la oportunidad de volver a quitar este logaritmo. Nada más que este logaritmo tiene un signo negativo, eso es lo que primero vamos a poner del lado izquierdo, y entonces del lado derecho ya también tenemos en forma positiva el logaritmo de un exponencial, como lo acabamos de hacer hace unos en un paso anterior. También sería la unidad y también ponemos el logaritmo natural del lado izquierdo para no alterar la ecuación. Y entonces del lado derecho también se convierte en la unidad, ¿sí? Y del lado izquierdo tenemos el logaritmo que acabamos de colocar. Y entonces únicamente tendríamos que despejar nuestra variable y. En este caso, lo primero es pasar del lado izquierdo la alfa menos alfa, ¿sí? Dado que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos quedaría de esta manera. Y ahora lo que restaría sería nada más pasar del lado izquierdo nuestra variable mu, en este caso tenemos que cambiarla de signo, lo que nos permite ya tener despejada nuestra variable aleatoria y entonces, dado que ya conocemos los valores de mu y alfa, así como el de la probabilidad, precisamente era 0.99, y entonces encontramos que el valor del gasto es precisamente 66.131 metros cúbicos por segundo. Sin más por el momento, sería hasta aquí el par de ejemplos y no queda más que solicitarles que si les gustó el video le den like y que se suscriban al canal.